Bienvenidos una vez más al canal. Miren la cola que hay para extremadamente sucios que somos los santaclareños. La gente construye para arriba, pero la gente rompe la calle y ven esa línea y llegamos a la punta de la loma. Y ya de estas quedan bastante pocas, algunas han sido incluso modificadas. El salario mínimo de un cubano, 2.100 pesos exactamente. Porque sí, era un burro. Salí a hacer unas entregas de mi emprendimiento porque mi clienta más fiel me hizo un pedido y por supuesto yo tenía que traérselo personalmente hacia su casa. Y voy a estar también yendo a recoger un regalo que voy a hacer, un regalo que encargué y voy a hacer porque hoy es el cumpleaños de la que lleva ese regalo y tengo que salir a buscarlo. Tengo que moverme de una punta de la ciudad hacia la otra, así que me van a estar acompañando con el problema del transporte, a ver cómo llego hacia la vigía. También les voy a mostrar un poquito de cómo están las calles que voy recorriendo y vamos a estar hablando de la nueva situación epidemiológica que hay en Cuba ahora mismo con el dengue y el oropouche, yo no sé cómo se dice bien eso, pero que aquí todo el mundo está enfermo. Pero por si no me conoces, si eres nueva por aquí, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Bueno, voy saliendo aquí de la casa de mi amiga, de mi clienta, voy con ella. Ella me va a acompañar hoy y miren la cola que hay para comprar cloro, caballero, eso es para comprar cloro. Miren la gente ahí con sus tanquecitos. Y bueno, esta es la calle, ya aquí es Tristán, Bueno, esta es la calle Tristán, vamos a ver qué cogemos para la zona a donde vamos hoy. Bueno, aquí estamos en la cola de las motonetas para ir para el hospital. Caballero, ¿cómo está eso aquí? Por Dios. Llenito de gente, por allá también hay un carretón que están pidiendo cargar, pero bueno, poca gente lo coge porque es más lento. Bueno, esto no tiene mucho que ver con el video de hoy, pero quiero comentarles, estoy en la zona de los hospitales y me sorprende muchísimo lo sucio que está absolutamente todo. Miren cómo hay basura en todos los lados, miren todo eso. Por todo donde hay hierba bastante alta que deberían estar cortando, hay nylon, hay papeles. Yo sé que esta zona aquí es muy concurrida, pero con más razón debería ser limpiada más a menudo. Deberían haber más cestos de basura, la gente debería tener un poquito más de respeto, porque miren eso, miren ahí. Porque ahí adelante hay un hospital, más atrás también hay un hospital, el hospital infantil, el hospital materno. Miren esto aquí, miren cómo está esto de sucio. Miren la cantidad de churres que hay por el canal. Y ese edificio que ven ahí atrás de esas matas es parte del hospital infantil de aquí, de la ciudad de Santa Clara. Y miren la cantidad de churres que hay por todos los alrededores. Todo esto como contraste obviamente de que en la zona centro de la ciudad todo está muy limpio, porque bueno, es la zona centro y todas esas cosas. Santa Clara está próxima al aniversario, lo tienen pintado más limpio que nunca. Entonces tú dices, para allá tan limpio, para aquí tan sucio, la zona de los hospitales. No me canso de decir, entre la piquera de los carretones de caballo y la suciedad que hay en esta zona, es que una de las partes más insalubres de toda la ciudad es la zona de los hospitales, donde hay personas enfermas, donde hay niños naciendo, donde hay personas que se están operando, que se están atendiendo diversas enfermedades. Entonces eso habla muchísimo de lo sucios, extremadamente sucios que somos los santaclareños. Bueno, yo les dije que les iba a mostrar las calles. Aquí les estoy mostrando las calles. Todavía yo no me he ido de donde estaba comentándoles a ustedes. Esto es un salidero de aguas albañales. Les vuelvo a mostrar. Eso ahí es el infantil, el hospital infantil donde se atienden los niños de esta ciudad. Y ahora vamos a coger por esa calle para ir a la vigía. O sea, ahí comienza la vigía. Para ir a la dirección donde tengo que recoger el encargo. Se los voy a enseñar, clarísimo que se los voy a enseñar. Dejamos atrás una piquera de coches, están esperando para recoger pasaje, que me convendría mucho coger uno para no tener que caminar tanto, pero bueno, ustedes saben, pues prefiero no coger un carretón de caballo. Y así que nada, nos vamos a pie, es bastante lejos y después de ahí tengo que coger para el parque, así que nos toca caminar bastante hoy.
Acabo de buscar en Google Maps y tengo que caminar 7 cuadras. Pensé que era más, pero no, realmente 7 cuadras no es tanto. Y la vigía es lo, ve, desde aquí para allá es lo más bajo. Así que creo que no va a ser tan complicado. Y mientras tanto, mientras que vamos caminando por aquí, les voy a comentar. En Cuba ahora mismo, entre el dengue y el oropuche, repito, yo no sé cómo se dice bien, perdónenme. Yo lo voy a estar rectificando aquí, por si lo estoy diciendo mal, qué pena. Realmente hay muchísimas personas enfermas. A donde tú miras hay alguien enfermo, lo que tú oyes en la parada es que fulanito está enfermo, o el papá o la mamá o el hermano de alguien está enfermo. Mi papá tuvo dengue hace poquitos días, mi hermano tuvo lo que creemos que fue oropuche porque no le salió la erupción de la piel. En medio de lo que estaba grabando ahí con mi amiga, mi mamá me llama y me dice que se siente muy mal hoy, que tiene muchísimo dolor en el cuerpo, que le duelen los ojos, tiene el cuerpo malo, así que posiblemente ella también tenga algo de esos. No sé cómo Idael y yo nos hemos librado de todo eso porque hay muchísimas personas a nuestro alrededor enfermas. Yo de hecho ando con un nasobuco en el bolso porque para coger guaguas o para coger transportes que sean hay muchas personas, lugares donde hay muchas personas, me pongo el nasobuco. Yo sé que todas esas cosas se transmiten por mosquitos, pero también hay COVID. Hay muchísimo COVID, mi amiga que es médico me estaba comentando que hay muchísimas personas que le está dando positivo el test de COVID. Y el COVID sí se transmite por el aire, así que hay que cuidarse lo más posible. Yo tengo mis abuelitos son viejitos, tengo que cuidarlos lo más posible, así que nada, hay que cuidarse muchísimo y ante cualquier síntoma que aparezca hay que tratar de ir al médico, hay que hacer reposo, tomar mucho líquido. Imagínense ustedes, la cosa está súper complicada en este país ahora mismo, esto está complicado, ustedes saben la falta de medicamentos que hay para estar también atravesando por vamos a decir, estas enfermedades ahora. Aquí tenemos la calle, estamos por la calle Cuarta de la Vigía. Ay, miren cómo hay huecos. Bueno, ahora toca un poquito lo más arriba, miren las casas de estas zonas como son. Esta es una zona muy fácil para las direcciones porque está como que muy bien cuadriculado. Es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, así, y A, B, C, D por el otro lado. Aquí las direcciones, no hay quien se pierda aquí. Aquí podemos ver, esta calle es bastante transitada por carretones de caballos. Ese edificio grande que se ve allá al fondo es uno de los 12 plantas de Sandino. No se ve muy bien porque bueno, todavía estamos lejitos, pero allá está el 12 plantas de Sandino. Y aquí nos tocó otra vez lo más bajo. Podemos ver que aquí las construcciones de este reparto, de esta barriada, son normales, muy típicas de modernas, que sé yo. Aquí hay casas bastante antiguas, ¿no? Desde antes del 59, pero bueno. Es posible que me caiga hoy. ¡Ana Lucía! Ay, qué gracioso, nunca me había pasado eso. Ay, me desconcentro. Zona residencial. Aquí no hay muchos centros de trabajo, alguna que otra bodega, que estoy casi segura que eso ahí en la esquina es una bodega. Efectivamente es una bodega. Ese tipo de cosas, pero no hay espacios de comercio, ni mucho menos. Normal las casas que tienen su puntico de venta afuera, que eso sí está por toda Cuba. Ya eso es algo bastante generalizado. Bien, me pasé, tuve que virar para atrás por estar aquí hablando con ustedes. Estamos por esta calle, esta es la calle E. Miren aquí, esto prácticamente no es calle. Esto es un poco de asfalto y un poco de tierra y piedra. Se nota que en algún momento tuvo asfalto, pero ya no es así en su totalidad. Aquí las casas, como pueden ver, aquí hay muchas casas de 2 pisos porque la gente construye para arriba, para ampliarse. ¿Ven? Casi todas tienen 2 pisos. Por allá podemos ver algunos palomares, muy común también toda la zona de Santa Clara. Ven, casi todo tiene 2 pisos, casi todo. Y aquí vemos un fenómeno normal en Cuba. Esta calle fue reparada, como pueden ver está buena totalmente, pero la calle que la atraviesa está absolutamente destruida. Miren esto. Esto fue rellenado seguro. Aquí lo rellenó porque ahí seguro se hacía un hueco. Y ven lo que les digo.
muchas casas con segundos pisos. La gente construye hacia arriba para poder expandirse. Esto es hay un nicho, un gatico. La gente se expande para arriba para poder lograr independencia, a veces de sus padres, construyen arriba para formar sus propias familias. Por lo general en estas casas vive así, arriba y abajo, siempre son parte de la misma familia, o casi siempre son parte de la misma familia. Es lo que les digo. Miren, este hueco que hay aquí, eso es la alcantarilla. Recogí el bolso. O sea, no sé si les había dicho, pero lo que venía a buscar era un bolso personalizado para el cumpleaños de una amiga que es hoy, que ya cuando ustedes vean este video ya ella va a estar usando este bolso, o bueno, espero que lo esté usando. Ahí tienen. Es como una representación de ella y su perrito. Diana, si estás viendo este video, déjame en los comentarios para que todo el mundo sepa si este video, si este bolso te gustó o no. Yo espero poder dárselo hoy mismo porque bueno, hoy es su cumpleaños y no me gustaría dárselo después. Yo quiero dárselo hoy. Bueno, mientras tanto nosotros seguimos por nuestro camino. Esta es la calle Segunda de la Vigía. Como yo les digo, esta zona aquí tiene muchísimas lomas. Es loma arriba, loma abajo. Así que ahora toca subir otra loma. ¿Ven lo que les digo? Seguimos viendo muchas casas de 2 pisos. Fue como se expandió la ciudad en esta zona. Y esto es lo que parece ser una iglesia. Así, efectivamente ahí lo dice. Ahí lo dice. Bueno, otra cosa que les tengo que decir es que la calle está súper mala. A ver, se nota que la repararon hace poco, pero la gente rompe la calle ahí ven esa línea para coger agua y eso, conectarse a las líneas y no reparan las calles. Tenemos un poco de basura. Entonces, eso es muy común en Cuba, muy común. Lo estaba comentando de hecho una vez con Jay San, que él vino aquí a Santa Clara y estaba viendo ese fenómeno. Yo no sé si para La Habana será así de común. Miren eso, miren, ahí. Y no reparan la calle, entonces eso queda un hueco. Ay, está lo más arriba por tu vida. Qué difícil. Hay estos videos de recorrer repartos y eso, que este no es un video de recorriendo un reparto, pero bueno, estamos atravesando parte de este reparto. Ay, qué cansados son, como hay que caminar. Yo considero a Cari Sánchez, la verdad, ella camina muchísimo por toda la ciudad. Yo no sé cómo ella lo hace, de verdad que no. Y llegamos a la punta de la loma. De aquí es loma abajo para allá. Y miren para ese lado, como se ven las lomas atrás. Ay, por tu vida, qué cansera de subir esta loma. Y son las 9:00 de la mañana y hay tremendo calor. Tremendo calor. Yo tengo que ir corriendo para la casa porque tengo muchísimas cosas que hacer. Hoy tengo que editar videos, tengo que cocinar, tengo muchas cosas que hacer. Por lo tanto, hay que andar lo más rápido posible. Esperemos que el transporte me acompañe, porque hasta ahora no me ha ido del todo mal en el transporte, pero bueno, ustedes saben, las cosas pueden cambiar. Mira, esta es otra calle que yo les digo a ustedes que prácticamente no tiene asfalto. Y miren, este es otro fenómeno. Aquí como que la calle la han hecho, no sé si pueden ver, ¿ves? Las capas sobre capas de asfalto, las casas quedan ya a un nivel muy por debajo de la calle y tienen como que este canal así entre la casa y la acera, que por ahí corre agua, como tipo alcantarilla pero abierta. Estas zonas así de alcantarillas abiertas son muy propicias para que salga hierba, para que haya basura, para que proliferen los mosquitos. Hay una infinidad. Por cierto, por el otro lado de la calle también es así, no solo por este. Proliferan enfermedades, da paso a más suciedad, pero bueno, eso es, mira, eso está como en el medio ahí. Y aquí hay un sembrado de lo que me parece que es bonito. Más sembrado, ahí hay sembrada yuca, plátano. Bueno, seguimos caminando. Por cierto, después que salgamos de este reparto, vamos a cruzar la carretera central, Banda Placeta, y vamos a atravesar el Sandino directo al parque. También les voy a mostrar un poquito del Sandino
Estas son zonas que nunca he mostrado en mis videos, no suelo coger mucho para esta zona de aquí. Esta no es mi zona normal, pero bueno, agradezcamos a este encargo que hice para este regalo, que estemos visitando una zona que normalmente yo no visito, y pues aquí por supuesto se las estoy mostrando en este video. Otra cosa, es verdad que cojo de estos lugares, no son comunes para mí. Miren, esto es una villa Jabón Candado que hay frente a la carretera central, que es esa ahí que ven. Ya de estas quedan bastante pocas, algunas han sido incluso modificadas. Aquí en Santa Clara creo que hay 2, hay en Sagua, en casi todos los municipios de importancia hay villas Jabón Candado. Si quieren saber un poquito de esta historia, déjenmelo dicho en los comentarios y les hago tal vez un short o un reel por allá por Instagram, contándoles un poquito la historia sobre las villas Jabón Candado. Y aquí vamos a cruzar la central con muchísimo cuidado. No hay tanto tráfico, pero bueno, hay que tener cuidado. No sé qué le está pasando a la cámara del teléfono hoy, que a veces siento que se me está desenfocando. Eso es nuevo. Espero que al revisar estas imágenes y editar este video no tenga que desechar muchas imágenes borrosas o desenfocadas, la verdad. Y casi estamos entrando ya al área del Sandino. Pronto aquí van a haber carnavales dentro de unos días. En el momento que ustedes estén viendo este video, prácticamente ya van a haber empezado los carnavales, que en esta zona son bastante populares. Aquí se disfruta mucho de los carnavales en esta zona, sobre todo que es la más grande, la más amplia. Aquí hay unas par de tiendas en MLC. Voy a entrar, vamos a ver qué hay. Y por allá, es que de aquí no se ve, pero allá, aquí en la puntica allá. Bueno, aquí entré a la tienda un poquito para mostrarles a ustedes lo que había, porque realmente no iba a comprar nada. En estas tiendas que están un poquito más alejadas del centro, es verdad que hay un poquito más de variedad de cosas, pero realmente lo mismo más o menos, y ahí les estoy mostrando un poquito los precios de las cositas que pude encontrar. Bueno, si ustedes no saben, aquí en las tiendas o mercados de Cuba no se puede grabar dentro de los locales, así que yo estaba un poco como escondiendo el teléfono, disimulando un poco el teléfono para poder mostrarles a ustedes más o menos por arribita las cosas que habían, un poco de los precios, y a veces tenía que meterme como por otro pasillo para que las personas no me vieran. Yo hubiera querido mostrarles con más detenimiento algunas de las cosas que había y los precios, porque a lo mejor hay productos que son de los países de las personas donde me ven, o productos que puedan identificar que venden en sus países también, pero bueno, es lo que hay que grabar un poco como a escondidas. Esta es la parte de cosas de aseo, y para sorpresa mía había papel sanitario también, cosa que ya no es común. Ven, ahí hay unos cuantos puestecitos privados, venden una pila de cosas. Miren el huevo a 2.100 pesos, bien grande, ni me tengo que acercar para que lo vean. Ustedes saben, ese es el salario mínimo de un cubano, 2.100 pesos exactamente. Bueno, este video me dio a lo loco así, hasta la tienda que me les entramos. No iba a comprar nada, era solo para mostrarles más o menos lo que había. Aunque si hubiera habido algo que hubiera necesitado, lo hubiera comprado, pero realmente nada de lo que había ahí, ni lo necesitaba, ni podía pagarlo, todo estaba carísimo, carísimo. Había arroz, pero está caro, $2 un kilogramo. Esos son casi 700 pesos por un kilogramo, 350 pesos la libra. No, está más caro que en la calle, obviamente eso lo compra muy poca gente, el que puede. Porque, a ver, ese arroz sí es de calidad, pero realmente está muy caro. Aquí es bastante famosa cuando se hacen los carnavales, todos estos kioscos aquí. Parece que ya se está preparando, están preparando un poco aquí las cosas para los carnavales. Como les digo, será en poco tiempo. Bueno, este tramo aquí también se lo voy a grabar cuando esté saliendo de esta zona. Y ya cuando salgamos de aquí me voy a despedir, porque realmente este video ha sido un poco loco. No es específicamente mostrándoles un reparto, no es específicamente mostrándoles una calle. Es tipo un vlog de mi recorrido hoy por Santa Clara, buscando cosas y entregando cosas. Así que ahora les voy a explicar un poquito de esta calle, porque esta calle tiene algunas cosillas. Miren, aquí hay gente vendiendo también. Miren, ahí hay
Arroz en 180 pesos, ven, arroz a 180 pesos. Pero les digo, el de la tienda de Melacea está demasiado caro. La gente no lo puede comprar. Y ahí están vendiendo habichuela, quimbombó y algo de hojas verdes. Aquí ya no veo bien. Ah, mira, están vendiendo cilantro. Eso quiero comprarme porque hoy voy a hacer frijoles y quiero comprar cilantro. Gracias. Ese es el estadio infantil Natilla Jiménez y parece que allá adentro hay algún partido o algo porque oigo como que la gente hablando de que si corre, de que si hay un jugador, que esto, lo otro, así que deben haber algún partido. Eso es para niños, ahí se forman los peloteritos también. Bueno, no sé si vieron mi video sobre la feria de fin de año, pero bueno, es en esta calle, aquí, donde se hace la feria de fin de año. Y miren, esto es una discoteca a la esquina del Home. Está como que muy decorada o ambientada con los logros deportivos de Villa Clara en la pelota, en el béisbol, que es nuestro deporte nacional. Y eso es un punto de venta de pescadillas, se llama La Ola. Yo les aseguro que ahí pescado venden poco. Es lo único que tengo para decirles la verdad. Y vamos a seguir caminando. Esta zona aquí se le conoce como la zona, bueno, de la esquina del Home, porque es lo que hay ahí. Pero allá están los aviones, como tipo de restaurante. Y por aquí hay varias casitas. Pero también vamos a ver uno de los ríos de aquí, de la ciudad. Este aquí es el río Cubanicay, es uno de los dos ríos que atraviesan la ciudad, como ya yo lo he explicado en otros videos. Miren, basura, no hay tanta como pensé, pero sí hay bastante basura. Este es el río, atraviesa desde allá, al que se le conoce como una de las leyendas de la ciudad, que es el Guije del Caney. Esa leyenda se originó aquí, en ese río, en el Cubanicay. No saben lo que es un Guije, o Higüe también se dice en algunos lugares. Déjenmelo en los comentarios, les explico. Es una leyenda muy común aquí en Cuba, los guijes de los ríos, de los arroyos, en los pantanos. Hay toda una cultura sobre el tema de los guijes. Y aquí adelante vamos a tener una estatua a otro personaje histórico de la ciudad, un poco peculiar. Y ahí vamos a hacer la despedida. Les voy a explicar la estatua y ahí vamos a despedir. Está la estatua. Hay dos personas ahí, no quiero acercarme a grabar porque una de ellas es una niña. Ahora esperamos que se vaya para yo poder enseñarles un poquito mejor. Estas son unas palabras de la ciudad de Santa Clara al burro Perico. Ahí pueden ver, nació en 1914 y murió en 1947. Porque sí, era un burro que recogía botellas junto con su dueño, porque ese era el sustento del dueño, recoger botellas vacías. Pero era muy querido por todo el mundo, la gente le daba pan, le daba frutas y le encantaba muchísimo a los niños. Participó en importantes eventos aquí en Santa Clara, cuando eran los carnavales también, lo pintaban y salían con él a los carnavales. Y realmente fue todo como que conmocionó cuando murió, porque varias generaciones lo conocían, duró bastante tiempo, muchos niños lo conocían, niños que lo habían visto desde pequeños y eran adultos, y como que es una leyenda de Santa Clara, una leyenda que es real, ves, es una figura de Santa Clara, como tantas figuras curiosas que hay en los pueblos de Cuba, en las ciudades de Cuba. A ver, la estatua que se erigió es reciente, no es tan vieja. Es en metal, pero caballero, yo lo siento mucho en la memoria del burro Perico y en la memoria de Santa Clara y del escultor, pero parece un poco un conejo. Ustedes díganme qué ustedes creen, pero para mí parece un poco un conejo. Bueno, hasta aquí el video de hoy desde esta emblemática esquina conocida por los santaclareños como la esquina del burro Perico. Espero que este video te haya gustado, ya lo he dicho un par de veces, este video está un poco distinto a los que normalmente hago, pero ustedes díganme en los comentarios si les gusta este tipo de videos y yo prometo hacerlo un poquito más seguido. Muy agradecida si llegaste hasta aquí. Recuerda dejarme un like y un comentario con cualquier duda o sugerencia y no olvides suscribirte. Pásate por mi canal, mira mis videos a ver qué te parecen, quién sabe, a lo mejor descubres algo nuevo, algo que no sabías de la ciudad de Santa Clara, del país, de alguna de las provincias que visito, alguna de las ciudades que visito. Así que nada, muchas gracias a los miembros por acompañarme en el grupo de Telegram también. Y si tú quieres formar parte de la membresía, el enlace va a estar ahí abajo para que te unas a esta familia.
Y bueno, nada, señores, ahora sí, sin nada más para decirles, por acá arriba van a tener una lista de reproducción, por aquí abajo un video recomendado. Nos vemos el domingo con un video nuevo.